El tema de esta noche es tomando con seriedad mi carrera. La Biblia dice que nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así dice la Biblia que nosotros tenemos que correr esta carrera. La vida cristiana es una carrera, y no es una carrera de 100 metros, no, es una carrera de larga distancia, que se corre con paciencia, que se corre con prudencia, ¿verdad? Pero que no se corre tanto viendo la calle, sino que viendo a Jesucristo. Sus advertencias, su palabra, su gracia, su misericordia, su guía nos va a ayudar a lo que nuestros ojos carnales ven y no logran comprender. Cuando usted mira y se queda solamente con sus pensamientos, lo que usted alcanza a ver puede engañarlo. Y por eso es que de repente nosotros estamos inseguros, tenemos temor, porque vemos y meditamos en nuestras capacidades. El hombre carnal hace eso. El hombre espiritual debe tener la capacidad de poder reflexionar en las promesas de Dios y ocupar la Biblia como el manual, como la guía, y no dejarse llevar así como los salvadoreños hacemos, que compramos algo que trae su manual, tiramos el manual, armamos todo y ya después, esto no servía en las piezas que nos quedaron, ¿verdad? Y después vemos que nos falla. Ahí tengo un mueble que no lo he terminado de hace un año y entonces ahí lo tengo medio usándolo, ¿verdad? Porque se me perdió el manual y yo dije que yo podía, como buen salvadoreño, yo puedo, pues como buen salvadoreño no lo he podido terminar. Pero si usted busca el manual, amados, si usted busca la guía y no considera y no medita en lo que su corazón finito le dice, sino lo que la palabra de Dios dice, vamos a correr exitosamente, vamos a llegar exitosamente al final, porque esta carrera tiene un final, cuando nuestros ojos vean a Jesús. Es un precioso final. Lo tenemos ahí, amados hermanos, Romanos capítulo 7, versículos del 14 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien y póngale mucha atención, porque según lo que Pablo va a afirmar ahorita, esto es de su conocimiento ya. ¿Lo tenemos? Versículo 14 dice, porque sabemos, repita eso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo soy? Carnal. ¿Cómo es usted? Carnal. Y además de carnal, vendido al pecado. Esa es una de las consideraciones que nosotros debemos de tener. Porque lo que hago, y esta es la demostración de que somos carnales y vendidos al pecado. Porque lo que hago, ¿qué dice? No entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿el qué? El pecado que está fuera de mí, que mora en mí. Entonces, quiere decir, la primera consideración es que yo soy carnal vendido al pecado y por ende pecador, ¿verdad? Pero también, además de ser pecador, el pecado no es exterior, el pecado mora en mí, es decir, que es interior. El deseo de pecar. Entonces, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos queremos ser buenos cristianos? ¿Quién quiere ser un buen padre o una buena madre? ¿Un buen empleado? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién quiere serlo? Y lo somos. Y después dice, oiga esto. Estamos en el 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese es el hombre que ha nacido de nuevo. Pero veo otra ley en mis miembros. Me encuentro yo con otra realidad que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se da cuenta que de la sola lectura sin ninguna explicación, Dios nos ha puesto un espejo y así nos dice, mira quién eres y no te engañes? Y eso es lo que nosotros debemos de meditar, y esa es mi intención en esta noche. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por todas tus misericordias, Padre, y también te suplicamos, Dios, por esas dos peticiones que tenemos, Padre, peticiones de mucha emergencia, Señor. Oro por José, hermano de la hermana Gloria. Ya oramos por él ya alguna vez de manera personal. De manera personal también te recibió, Señor, pero tú sabes su corazón. Sin embargo, nosotros oramos por su sanidad ahora. Ten misericordia, Padre. También oramos por hermana Cassandra, por su hijo, Señor. Sánalo y permite, Padre, que pueda ser restablecido, y muéstrale a ella que tú eres el Dios sobre toda la tierra. Que eres de Dios, que eres el Dios que sigue sanando y sigue gobernando la tierra. Gracias, Padre. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Dios. Te amamos, te bendecimos, y hoy ponemos todos nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón atento a tu palabra. Habla a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Se da cuenta, amados hermanos, en el capítulo 7, en el texto que nosotros hemos leído, nosotros podemos sacar ya varias conclusiones. Ya sacamos algunas, ¿verdad? Que nosotros somos pecadores y que estamos vendidos al pecado porque nuestro cuerpo, amados hermanos, quiere pecar. Yo quisiera decir, no, es que me lleva arrastrado a la fuerza. No es cierto, no es cierto. Nosotros, amados hermanos, si ahora hemos cambiado algo, es porque ha sido la misericordia y la gracia del Señor, ¿verdad? Nos ha ayudado. Los que hemos cometido muchos errores, quizás estamos más conscientes del olor a azufre, ¿verdad? O sea, sí, hombre, es que yo era así. Y entonces podemos nosotros reflexionar un poquito más de lo malo que éramos, y es a veces palpable el cambio. Sin embargo, hay personas que no fueron tan malas, ¿sí? Que tuvieron un rótulo de buenas personas y vinieron al Señor y prácticamente su vida pareciera que no cambió. Es un problema. Es un problema porque no sé si ellos consideran que el mal está en él. El apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos y que era cumplidor de la ley, y que él era, en eso de cumplir la ley, él era irreprensible. Él era, ¿cómo, hermano José Asensio? Irreprensible. ¿Cómo era? Y es la misma persona que aquí está hablando. Es la misma persona que aquí está diciendo. Porque él no había descubierto, oiga, y ponga atención a esto, no había descubierto el valor de la ley. A pesar de tener la ley y de tratar de cumplir la ley, no podía. Y se dio cuenta que nunca le pegó al punto, jamás. Entonces, si Pablo, teniendo el corazón para cumplir, el deseo completamente de cumplir la ley, no podía cumplir la ley, entonces, ¿dónde quedamos usted y yo? Eso sin contar que no somos judíos, que los varones, que muy pocos aquí, digo yo, pueden estar circuncidados, y tantas cosas que nosotros no hemos participado por no ser judíos. Pero sin embargo, amados hermanos, la gracia de Dios llegó a nosotros. Y entonces, amados, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que la ley, oiga esto, nunca fue dada para salvar. Jamás. Nunca fue dado para salvar. La ley lo que nos muestra es el carácter de Dios. ¿El qué nos muestra la ley? El carácter de Dios. Y al conocer el carácter de Dios, también nos muestra cómo nosotros podemos mantener una relación con ese Dios que es santo. Entonces la ley es solamente una flecha que indica el pecado. Entonces cuando usted quiere cumplir la ley, se da cuenta
que lo que hay en usted no es bondad, sino que hay pecado tras pecado tras pecado. Quizás algunos más pecado que otros, o quizás algunos tienen un pecado más visible que otros, porque hay pecados que no son tan visibles. Por ejemplo, en la noche que usted ve pornografía, si usted no ve, no se preocupe, ¿verdad? Que usted ve pornografía y nadie lo está viendo, nadie lo sabe. Y todos lo vemos aquí como el hermanito o la hermanita tal. Pero encerrado usted sabe que tiene ese problema. Y ese problema, amados hermanos, implica fornicación. La palabra fornicación en la Biblia viene del griego pornea y de ahí obtenemos nosotros la palabra pornografía. O sea que cuando usted está viendo eso, ¿usted está qué? Fornicando con la mente. Y el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender esto, les dijo, no, el hombre que ve a una mujer y la desea, ¿qué hizo? Ya pecó en su corazón. Entonces, eso nosotros no lo vemos, no lo hemos visto hacer eso. Y entonces lo vemos sonreír, lo vemos venir a la iglesia bien bonito y bien arregladito. Y entonces el hermano tal, esos pecados no son visibles. Pero quizás alguien está en adulterio, alguien habla de manera pésima, alguien quizás tiene problemas que son visibles. Y para nosotros esos pecados visibles se pueden subrayar más fácilmente y podemos juzgarlos más fácilmente. Pero Dios, que ve en público y ve en lo secreto, sabe que usted y que yo somos pecadores, continuamos siendo pecadores. Dios no necesita luz para saber lo que hay en nuestros corazones. Dios no necesita que nadie le cuente. Dios no necesita ir rondando el mundo como si lo necesita el diablo para poder acechar. Dios no. Dios está en todo lugar. Dios no tiene nuevas noticias para Él. Él lo sabe todo en todo momento. Mire, no hemos nosotros llegado a la presencia de Dios y nuestro pecado ya llegó a la presencia de Él. Y entonces, amados hermanos, al pensar estas cosas y ver cómo la ley, cómo la palabra de Dios nos vuelve a señalar, entonces nosotros podemos darnos cuenta que no tenemos ninguna salida en nosotros. Y por eso, amados hermanos, es que el apóstol Pablo en el último versículo que leímos, mire cómo dice, versículo 25, dice, bueno, en el 24 ya había concluido que él era, miren, el versículo 24, ¿cómo se consideraba Pablo? Miserable, es decir, miserable es una persona que vive en la miseria. Pues Pablo dice que él con sus esfuerzos y con su religión, vive personalmente en una miseria espiritual. Y si Pablo dice eso, repito, ¿dónde quedamos usted y yo? Entonces Pablo dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que ¿cómo dijimos que este es el cuerpo de muerte? Vendido al pecado, ¿sí? Entonces, pero dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, Pablo lo que nos está manifestando es que si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo no tuviésemos ninguna, ni la más cercana oportunidad. Somos salvos nosotros, usted y yo, por gracia. Amén, amén. Somos por gracia y somos salvos no porque nos portamos bien, porque nadie se puede portar bien de manera satisfactoria delante de la perfección del Dios que tenemos. Puede ser que usted se comporte mejor que mi persona, mejor que los otros hermanos, pero delante de Dios sus mejores obras son, como dice Isaías, como trapos de inmundicia. Entonces no avanzamos. Y si no fuera por Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él nos dio vida eterna, no tuviésemos ninguna oportunidad delante de Dios. Entonces, amados hermanos, el problema, venimos a esto y entendemos eso y entendemos la gracia. A veces, este entendimiento de la gracia, de repente me llega a mí también a pensar, porque de repente yo veo a los hermanos, pues, ¿verdad? Tenemos 30 años de ser creyentes, dice, con mi esposa. Y vemos nuestro testimonio, nuestro propio testimonio, que quieras o no, porque no somos perfectos, hemos estado arriba, abajo, a veces súper bien, a veces mal, y ahí hemos caminado. Pero también vemos la vida de hermanos.
Y entonces vemos, hermanos, que como tuvieron una vida desastrosa antes de conocer al Señor, ellos están conscientes de su maldad. Y entonces saben y se identifican personalmente como pecadores, y entonces saben que tienen que buscar la ayuda de Dios constantemente, porque si no, amados hermanos, regresamos a lo que éramos antes. Pero también hay hermanos y hermanas que su pecado no es exterior y que los vemos bien lindos o bien lindos, bien lindas ellas, pero tienen una lengua tan punzante. Tienen, amados, no se tocan ningún sentimiento para hacer pedazos la vida de cualquier otra persona. Quizás algún hermanito está luchando con un pecado, pero está luchando, ¿se entiende eso? No es que está revolcado en su pecado, está luchando contra un problema que tiene, puede ser alcoholismo, sea adulterio, sean las drogas, sea lo que sea. Pero este tipo de personas que no tienen conciencia de su pecado, no tienen conciencia de su maldad, amados hermanos, abren sus labios y empiezan a despotricar a quien sea, no importa, al pastor, a la familia pastoral, a los servidores, a los líderes, y los hacen pedazos sin tener ninguna conciencia de que si ellos están hablando así es porque hay dentro de ellos un fuego de pecado, de maldad, ¿cómo se llama? De resentimiento, no lo sé, que no les permite ver que aunque el pecado de aquel es exterior, yo tengo un pecado interior en el cual en algún momento yo también voy a ser juzgado. Amados hermanos, mire, si nosotros pudiésemos tener conciencia de mi persona, de mi pecado, de mi maldad, de mi imposibilidad de agradar a Dios con mis propias fuerzas, pudiésemos derramar misericordia en la vida de otras personas que están teniendo una vida con altibajos. Pudiésemos, en lugar de señalar y criticar, pudiésemos extender la mano, pudiésemos orar con sinceridad. Y entonces, amados hermanos, y esto no es nuevo, fíjense, esto no es nuevo porque en Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo, 23 de Mateo, el Señor Jesucristo habla de los líderes religiosos de la época, de los que se consideraban más limpios. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Los fariseos dividían la ley en más y más, ¿cómo se llama?, estatutos en la ley para hacer para ellos más fácil y poder exhibirse más, pero olvidaban lo que era más importante. Y es aquí donde el Señor Jesucristo les reclama. Mire lo que dice, vamos a leer desde el 23 hasta el 28. Ponga atención. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué les dice? Hipócrita. Yo creo que esa expresión no tiene ninguna explicación, no requiere ninguna explicación. Ay, hipócrita. A ver cuántas veces nos ha dicho eso, pero bueno, entendemos el concepto. Entonces dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amados hermanos, mire, la conciencia que nosotros debemos de tener es en dos aspectos. Conciencia de Dios, que Él es santo, que me ama, que si no fuera por su gracia nada hubiese pasado. Y conciencia de quién soy yo, pero una conciencia real. Mire, nosotros tenemos un problema y eso lo tenemos todas las personas. Nosotros somos expertos en ver los defectos de los demás, ¿sí o no? Todos somos así.
y señalamos y acusamos los errores de otros. Pero nosotros tenemos justificaciones para nuestros propios errores. Siempre, siempre. Si usted le puede preguntar al hombre más malo que ha existido, él le podrá decir, no, yo no soy malo, yo soy incomprendido. Porque él tiene sus propias justificaciones. Así es, en la historia de la humanidad así ha sido el hombre. No es capaz de ver su maldad. Entonces, por eso es que la palabra, una guía tan perfecta, nos enseña lo malo que usted y yo somos. Y es que, amados hermanos, mire, cuando nosotros venimos al Señor con toda nuestra maldad, Dios nos perdona. Dios nos limpia nuestra alma. Pero aún con todo y eso hay un rezago en nuestra mente, en nuestro corazón, que está habituado a hacer el mal. Y entonces, después de convertido, nosotros todavía tenemos, oiga bien, una carrera que más que carrera es una lucha. Y es una lucha no con el exterior, no es una lucha con Dios, sí con el diablo, pero es secundario. Es una lucha con usted mismo. Es una lucha con nosotros mismos. El enemigo a vencer es nuestro pecado que llevamos dentro. Entonces, cuando Satanás viene y nos quiere tentar, hay una palabra salvadoreña que no sé si todos van a poder entender, que Satanás lo que hace al tentarnos, Satanás nos cuca. Diga conmigo, nos cuca. Otra expresión, nos torea, ¿verdad? Viene y nos provoca. ¿Qué despierta? Lo malo que quiere despertar, lo malo que hay en nosotros. Si no hubiese nada malo en nosotros, sería imposible que nosotros pudiésemos ser tentados, porque somos tentados de ahí donde nos duele, somos tentados de ahí donde somos débiles. ¿Se comprende eso? Entonces entienda, conciencia de Dios y conciencia personal. Cuando vinimos al Señor, tiene que haber sucedido algo, y ese es el proceso espiritual lógico, si podíamos llamarlo así, que debe suceder. Oiga lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mire, hermano, yo sé que esta noche de fe, pues, ¿verdad? Y que debería ser, tenga fe, pero yo le enseño a estar en paz con Dios, brother. Yo enseño a correr su vida conforme a lo que la palabra de Dios dice. Yo no vengo a engañarlo, pues, Dios te va a sanar y Dios por arriba. No, no lo voy a sanar. Si mientras no cambie, no lo voy a sanar. Y amados, así sucede. Y sabe que a veces nuestra maldad no nos permite compaginar, no nos permite relacionar nuestras enfermedades, nuestros problemas con lo mal que nosotros estamos. Creemos que es casualidad. El cristiano no vive en la casualidad, vive en la soberanía de Dios. Amén. Dios decide, amados. Oiga lo que dice, estamos en Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tiene ahí? Dice así, mire, mas ahora que habéis sido libertados, entonces le habla a gente libre, es decir, a personas que han sido salvadas. Amén. Entonces dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿el qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, el fruto lógico después de haber sido justificados es ¿qué? No, ese es el final, pero antes de eso, leyó conmigo. Póngale el entendimiento a la palabra, brother. ¿Ah? ¿Qué sigue a la justificación? ¿Se recuerda que el domingo dijimos que la justificación implica, el ser justificado implica ser? Me llega que se acuerden bien, me llega. Qué decepción, brother. ¿Ah? Salvos. Nadie puede ser salvo si no ha sido justificado. ¿Se recuerda? Sí o sí. El que ha sido justificado por Dios es inmediatamente salvo. ¿Sí? ¿Cuántos justificados estamos aquí? No justos, justificados. Por eso somos salvos, no porque somos justos. Y entonces, oiga bien, la justificación provoca el ¿qué? Santificación. Ponga el texto, por favor. Léalo bien, por favor. Porque a veces pasamos el texto y no exprimimos lo que hay ahí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, quiere decir que antes éramos presos del pecado, ¿sí?
Estábamos en la prisión del pecado que no podíamos decir que no. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué es usted? Siervos de Dios, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, que desde que usted se convirtió, usted es una persona justificada y el fruto de usted es la santificación. Usted tiene que buscar la santificación. Ya entra usted al proceso de santificación. La santificación tiene 3 momentos. Perdóname, siempre me meto en más líos con la doctrina, pero la santificación es la santificación inmediata cuando recibimos al Señor Jesucristo y somos justificados. ¿Sí? La santificación progresiva es lo que todos los días estamos haciendo, tratando de ser mejores delante de Dios, y al final la glorificación o santificación final, que es cuando estos cuerpos mortales se van a vestir de inmortalidad. Pero mientras estamos en ese proceso de santificación, ¿sí se comprende eso? Y porque yo lo veo como que pero en eso estamos, brother. Usted no está en proceso de pecaminosidad. No, usted está en proceso de santificación. Ese es su fruto. Pero si usted va, por ejemplo, mi hermano construye, ¿cómo se llaman las mesas? Unas mesas bien bonitas que dice que construye. Yo nunca le he visto, pero él dice, yo le creo. ¿Ah? Entonces, él va con la mente. Él tiene aquí lo que va a hacer, ¿sí o no? Si no lo tiene aquí, no lo hace. Antes de comenzar cualquier obra, tiene que estar aquí. Entonces, antes de tener una vida en un proyecto de santificación, tengo que tenerlo aquí. Tengo que estar enfocado aquí. Veíamos ahora en un programa, nos explicaban, ¿verdad? Que el hombre tiene, el ser humano tiene una proyección visual bastante amplia, ¿sí? Usted puede ver y imagínese, ve un paisaje tremendo, pero el campo donde nuestra visión tiene HD es lo extenso de una mano. Usted extiende la mano y eso es lo que usted puede ver HD. De ahí todo lo demás es una especie de sombra. De tal manera que para que usted pueda atender algo, usted tiene que enfocarse en eso para poderlo absorber y ver bien. Esa proyección pequeñita de todo el paisaje que vemos es lo que nosotros vemos HD y es lo que nosotros podemos poner atención. Entonces, cuando hay algo que nos distrae, ya no ponemos atención. Si de repente yo pongo a alguien con un micrófono aquí a hablar a la par mía otra cosa, a su cerebro le cuesta entender, porque usted tiene que estar enfocado. Usted tiene que estar ¿cómo? Enfocado. Entonces su enfoque es en el fruto de la justificación, que es la santificación. En eso tiene que estar enfocado. En eso, amados. No lo vea como religioso, porque aleluya. No, es que cuando usted sale a trabajar, trata de honrar a Dios. Es que cuando usted toma un compromiso, en ese compromiso usted trata de honrar a Dios. En su vida usted trata de honrar a Dios. Lo invitan a hacer algo que no debe de hacer y usted se acuerda que el proyecto suyo para Dios es la santificación. Usted tiene que decir que lo siento, no puedo ir. Pero mientras no tengamos ese enfoque, no lo vamos a lograr. Y por eso, amados hermanos, es que muchos cristianos yerran y lo ven, ay, que bien difícil. No hay enfoque. Y esto sucede por varias cosas. Yo les pongo 4 así. Primero, el desconocimiento, brother. Por eso es que usted ve que yo me detengo muchísimo en tratar de enseñar. No cuento muchas historias, sino que me trato de enseñar y de mostrarle qué es lo que dice la palabra de Dios para que usted tenga el sustento bíblico para sus propias decisiones. Cuando usted toma sus decisiones con base bíblica, Dios está respaldando su palabra. Y como respalda su palabra y usted se ha respaldado en su palabra, Dios lo va a respaldar a usted. Entonces, por eso es que muchas personas tienen una vida cristiana solo de apariencia. Y por dentro, como le dijo a Pedro al brujo, aquel, ¿cómo se llamaba? Simón, le dijo, veo que estás sumido en hiel, le dijo. Tu corazón está sumido en hiel de amargura.
Entonces eso no le permite ver la gracia de Dios, no le permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Otra razón por la cual vivimos así es porque muchos han normalizado su pecado, se relacionan tanto con impíos y les parecen tan agradables que la maldad que ellos hacen, de repente cuando vienen a darse cuenta también lo hacen y no todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? El problema es que a usted lo ha redimido Dios. Esa es la situación. Y Dios no lo ha redimido para que ande haciendo lo que a usted le da la gana, brother. No, mire, ya le voy a explicar más adelante porque todo eso trae consecuencias. ¿Y Dios corrige a quién? ¿A quién dice la Biblia que Dios corrige? ¿A quién? Al que ama, ¿verdad? A sus hijos. Yo no tengo la capacidad de corregir hijos ajenos. ¿Mm? ¿Cómo se sentiría de repente? ¿Cómo se sentiría usted que de repente me encuentra regañando a Anita? ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque no es mi hijo, no es mi hija. En cambio, por eso es que Dios no corrige a los impíos. Ahí los deja que sus consecuencias le lleguen. Pero usted es su hijo. Y tanto que mandó a Jesucristo a morir por usted. Le voy a ocupar otra palabra salvadoreña, perdón, mis hermanitos. De choto no es salvo usted. A usted no le costó nada, pero a Jesucristo le costó su vida. ¿Se entiende eso? No es gratis. Cuando recibimos algo gratis, ninguna cosa es gratis. Alguien ha pagado por eso. Y por mi salvación pagó Jesucristo. Y el Padre vio a su Hijo morir porque usted sea salvo. Entonces comprenda a Dios, pues. A veces nos pega unas restregadas, mi hermano, Entonces, y como amamos estar con los impíos, amamos vivir como los impíos, porque queremos las cosas de los impíos, pues normalizamos el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Tercera razón. Muchos predican que nosotros somos salvos y así predicamos nosotros por gracia, amén, por medio de la fe. Ahí está. Pero muchos piensan que vaya, yo ya repetí la oración y ya estuvo, ya soy salvo. Y entonces tienen una vida tan impía. Y de alguna manera viven impíamente, hablan impíamente, ocupan sus recursos para vivir impíamente, totalmente, más que muchos impíos. Y por alguna razón consideran que van a estar en el cielo. Cuando el fruto de la justificación es ¿qué? ¿Y por qué lo dice con miedo, brother? ¿Ah? Sí, yo sé que más tarde le va a acusar esta palabra a usted. Entonces, amado, no relacionan la gracia con la santificación. Y por último, hay una ausencia de autoexamen, brother. No nos examinamos. No llegamos en la noche a decir este día, me equivoqué en esto. No hice esto. No leí mi Biblia. No oré. Y eso bendice nuestra vida. Busque 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice así, mire. Así que, si gusta, búsquela en la pantalla. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Quién nos ha dado las promesas? Dios, y Él mismo dice que en Cristo las promesas son sí y en Él son amén. Y amén quiere decir así sea. Entonces dice, mas ahora que habéis sido libertados, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, realmente, mis queridos hermanos, bíblicamente no hay donde perderse. Los hermanos carismáticos, los hermanos pentecostales tienen algo de razón, fíjese, cuando nos acusan a nosotros porque nosotros predicamos la salvación por fe. Que la salvación por fe, por gracia solamente promueve el libertinaje. Pero yo creo que no es la salvación por fe y por gracia. Es la ignorancia de la palabra de Dios. Es el no haber nacido de nuevo. Porque yo prefiero un cristiano informado que un cristiano atemorizado. Que porque va a perder la salvación no quiere pecar, no peca, pero por dentro se está muriendo por pecar. Mejor conocer a Dios y satisfacernos en Dios
y ver su gracia y comprobar su misericordia y vivir agradecidos y no ser más esclavos del pecado. Y por eso, amados hermanos, que usted ve que yo trato de ser un pastor un pastor doctrinal, y a veces digo, no, es demasiado, pero no puedo. Porque eso es lo que nos ayuda a perseverar, la doctrina, la palabra, la enseñanza, amados hermanos. No es el coraje, no es la fuerza. No es que yo sí puedo. No, usted no puede, brother. Está sobrado, aclarado y convencidos estamos que usted no puede. Y por eso vamos a Cristo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso no podemos perder la vista de quiénes somos, de quién es Dios, de nuestros reales deseos carnales, brother. Ahora, quisiera que buscara, por favor, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 31. Aleluya. ¿Encontró? Oiga eso. Mire lo que dice. Si pues, ¿nos qué? Examinásemos a nosotros mismos. Usted no necesita que el pastor va a llegar a hacerme el examen. No, brother, yo no. No, yo aquí le estoy enseñando y el examen se lo va a pasar Dios. Pero primero tiene que pasarlo usted solo examinar. Oiga esto, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Quiere decir que usted puede cometer el error. Pero antes de que Dios lo juzgue, usted tiene que reconocer, me equivoqué en esto. Va a Dios y le pide perdón, y si ese pecado puede resarcirse, a algo se robó, a alguien ofendió, a alguien dañó, usted tiene que ir a pedir perdón y tratar de arreglar la situación si se puede. ¿Para qué? Para que no llegue al juicio de Dios. Miren, hermano, les voy a tomar una foto y después les voy a enseñar. Comprenda, amados hermanos, tenemos nosotros que examinarnos. Usted primero antes que Dios. Usted primero antes que las consecuencias. Y arregle la situación que sea. Repito, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. No seamos condenados con el mundo. ¿Y sabe por qué, mi querido hermano? Quisiera que buscara 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Y póngale atención a eso, porque eso en esa época estamos ya. El juicio de Dios ya comenzó. No estamos en la tribulación, no tiene nada que ver con eso. Pero el juicio de Dios ya comenzó. Mire lo que dice, por favor. Lo tenemos ahí, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15 al 19. Oiga esto. Y aquí Dios está hablando con nosotros. Así que ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Ok. Ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Sabía usted que Juan dice que el que no ama a su hermano, asesino es de su hermano? No me ve así, si así es, lea la Biblia, brother. Entonces dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Mire, homicida, pues quita la vida de alguien o no ama a su hermano. Ladrón, pues agarra lo que no es suyo, ¿sí? Pero malhechor, brother, ahí entra todo lo demás. Es un atarrayazo el que hace mal, pues. Y por último dice, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Metido, chambroso. Imagínese que ha puesto el homicidio, ha puesto el robo, el hacer el mal, y ha puesto al metido a la par. Al chambroso y al criticón lo ha puesto a la par. Volvamos a leerlo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Quiere decir, ninguno de vosotros, ¿qué dice? Léalo. Ninguno de vosotros. ¿Y qué es padecer? ¿Qué es padecer? Dígame un sinónimo de padecer. Sufrir.
¿Eso qué quiere decir? Que esos pecados tienen consecuencias. Meterse en la vida de los hermanos tiene consecuencia. Criticar la vida de los hermanos tiene consecuencia. ¿Estamos? Entonces, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Vamos al 16, por favor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, que a veces no hemos hecho nada malo y vamos a padecer. Porque estamos en un mundo corrompido y porque Dios lo ha determinado así. Y Pedro dice que las pruebas vienen si son necesarias. Y a veces Dios nos permite pasar por calvarios porque no hemos todavía construido bien el carácter de Cristo. Sigamos leyendo, por favor. 17. Porque, oiga, y en ese tiempo estamos, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Perdón, vamos a ver, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y eso hace cuánto se escribió? Hace como 2000 años. Y por eso es que pareciera que a los cristianos les va mal. No, estamos en juicio, brother, estamos en juicio. Dios nos está para que nosotros no padezcamos con el mundo. Dios nos tiene, ¿cómo se llama? En examen. Nos tiene en curación. Y hay curas, brother, que son duras, que duelen, que arden, que hacen sufrir. Y ahí uno se arrepiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Entonces dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que qué? Que no obedecen el qué? Es decir, de los que no son salvos. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué tanto es la dificultad que tuvo que pasar para que el justo o el justificado se salve? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que morir Cristo. Así nos salvamos, brother. Este juicio no es condenatorio. Este juicio es correctivo. Nadie va a salir condenado de ese juicio. Si bien penqueado quizá, si bien raspado tal vez. Entonces dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer cuando usted está en problemas? Encomiende sus almas al fiel Creador y ¿qué? Y haga el bien. A veces uno ya no siente que tiene motivaciones para hacer el bien porque se siente triste, deprimido, está pasando por momentos difíciles. Pues allí confíe su alma al fiel Creador y haga el bien. ¿Por qué, amados? Usted conoce el texto donde dice Gálatas 6:7, no lo busque, no os engañéis. Dios no puede ser burlado porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y terminemos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, porque esta es la actitud que usted tiene que tener. Aquí usted tiene que descansar. Gálatas capítulo 2, versículos 12 y 13. Perdón, sí, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. ¿Lo tiene ahí? Póngale mucha atención, por favor. 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tiene que hacer usted? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, con responsabilidad. ¿De qué se tiene que ocupar usted? ¿De quién? ¿De quién? De uno mismo. ¿Ah? De uno mismo. Es más, la Biblia dice que a los pastores Dios nos ha dado el sentimiento como que yo tengo que dar cuenta por sus almas, pero yo no tengo que dar cuenta por sus almas, la tiene que dar cuenta usted. Mi responsabilidad es lo que estoy haciendo aquí, guiándolo.
dándole lo necesario para que usted camine correctamente. Entonces, usted tiene que dedicarse a su salvación, a crecer en la gracia, en la misericordia, en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces dice, oiga esto, sino mucho más, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, versículo 13, por favor, y con eso terminamos, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, Dios es el que pone el querer y el hacer, si usted se ocupa. Pastor, no me gusta leer la Biblia. Sí, yo lo entiendo, yo sé. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Leerla, para que Dios le dé a usted deseos de leerla. Pastor, yo de verdad que quisiera hacer de esta manera, pero no puedo. Ok, pero busque hacerlo. Y cuando usted en el camino, Dios va a proveer el querer y el hacer, es decir, le va a poner el ánimo y le va a dar la victoria. Cualquier pecado, cualquier debilidad que usted tenga, enfréntelo de la mano del Señor, ocúpese de su salvación y cuando usted venga a darse cuenta, Dios le ha dado la victoria en esa debilidad. Por eso, mis queridos hermanos, es que el cristiano tiene que vivir responsablemente, pero es hacia adentro, cuidándose. Si usted se cuida hacia adentro con el Señor, sus respuestas hacia afuera van a ser siempre en la voluntad del Señor. Usted no puede, como nos dicen en el mundo, no, tú sigue tu corazón, sigue tu corazón. Todos los días se escucha eso, ¿no? Brother, si usted sigue por seguir su corazón, ha llegado a los puntos que ha llegado, brother. Porque dice Jeremías, mi hermano de la Biblia, dice que el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso. Y además, ¿pero qué tan perverso? Más que todas las cosas. Por eso es que ni en eso puede confiar. Para sus decisiones, Dios le ha dado un manual, Dios le ha dado el Espíritu Santo, una iglesia donde congregarse, hermanos que tienen la responsabilidad de darle el ejemplo. Y el ejemplo lo damos los hermanos por amor, porque dice la Escritura que lo único que yo debo de verle a usted es el amarlo. La única deuda que usted tiene conmigo es que eso está bien difícil, pastor, si quiere mejor le pago. Es amarlo, es amarme, es amarnos. Esa es la deuda que nosotros tenemos. Pero cuando usted y yo sé que algunos somos difíciles de amar, pero cuando usted hace el intento, Dios le da el querer como el hacer. Y vamos a ser victoriosos en cualquier reto que como hijos de Dios enfrentemos. Pasen, por favor. Vamos a orar. Realmente, amados hermanos, la victoria de esto está en Jesucristo. ¿Sí? La derrota está en nosotros, porque ahí está la carne. Entonces yo no tengo que hacer una introspectiva y convencerme, yo tengo que ir a Cristo. Yo tengo que abrir la palabra. Yo tengo que doblar mis rodillas y tengo que pedirle al Señor que me dé la fortaleza para poder tener la victoria en todos los aspectos de mi vida. Uno de los problemas más grandes que tiene un cristiano es la inconstancia. ¿Por qué? Porque estamos atacados en medio de este mundo. Entonces, la Biblia dice que el hombre inconstante, que el veleidoso, que la persona que no se enfoca en todos sus caminos es inconstante, en todos sus caminos. Entonces, la única manera como nosotros vamos a tener la victoria es enfocarnos en Jesucristo. Es caminar aunque no tengamos ganas, brother. Mire, yo le entiendo cuando usted me quiere decir, ay, pastor, pero es que no tengo ganas. Mire, este viernes, mañana tenemos un montón de actividades. Mejor mañana. Sí, es lógico. Es lógico. Pero la bendición es para los que vienen. Aquí en la iglesia es para los que vienen. Mañana es otra bendición.
Decía un pastor, yo me reía mucho con el pastor, esa bendición ya pasó, mi hermano, esa bendición yo necesito otra. Y todos los días, como tiene su propósito, sigamos orando nosotros, sigamos cantando, Jesús, eres mi buen pastor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.